Hola, les damos la bienvenida a un nuevo video de elementos de programación. En este video vamos a ver cómo ordenar un vector utilizando el algoritmo de burbujeo. En videos anteriores vimos el algoritmo de selección y este de burbujeo es un algoritmo que es un poquito más complejo que el anterior, pero es muy fácil de recordar y de llevarlo a código. Ahora vamos a ver otra forma de ordenar un vector. Si no vieron primero el video de ordenamiento por selección, les recomiendo que lo hagan. Este método se basa en comparar posiciones consecutivas del vector e ir viendo, según cómo lo queremos ordenar, si tiene que moverlas o no. Por ejemplo, si yo quiero ordenar este vector de menor a mayor, empezaría comparando el que está en la posición 0, que es el 13, con el que está en la posición 1, que es el 8. En este caso, si yo quiero que el vector esté de menor a mayor, el 8 debería ir antes que el 13. Entonces lo que hace es intercambiar estas dos posiciones para que el 8 quede arriba y el 13 quede abajo. Recordemos, como vimos en el otro video, que para poder hacer el intercambio necesitamos una variable auxiliar del mismo tipo del vector, o sea, una variable auxiliar del tipo entera en este caso. Antes de asignar una posición a otra, yo tengo que copiar uno de los dos valores a esa variable auxiliar para que cuando lo sobrescriba no lo pierda. Entonces, por ejemplo, en la variable auxiliar copio el número 13, me queda resguardado, y después yo ya puedo escribir en la posición 0 el 8, y por último, copiar lo que tengo en esa variable auxiliar en la posición siguiente. De esa forma hice el intercambio de las dos posiciones de memoria. Siempre que hablemos de intercambio, tenemos que recordar que necesitamos esa variable auxiliar. Entonces, lo que hace este algoritmo es comparar la posición 0 con la posición 1 y hacer el intercambio si es necesario. Retomamos ahora con el análisis, sabiendo que siempre que hagamos un intercambio tenemos que pasar por esa variable auxiliar. Entonces, una vez que movió este 8 arriba, sigue comparando. Ahora sigue comparando la posición 1 con la posición 2. Como quiero ordenar de menor a mayor, el 13 tiene que ir debajo. Bien, entonces hace ese intercambio. Sigue ahora la posición 2 contra la posición 3. Compara y también tiene que hacer el intercambio. Ahora la posición 3 con la posición 4 también debe intercambiar porque el 13 es más grande que el 10. Y por último, va a comparar la posición 4 contra la posición 5 y también tiene que intercambiarlo porque el 13 es más grande que el 3. Entonces fíjense, recorrí todo el vector una vez. ¿Y qué pasó? El número más grande se fue hasta el final del vector. Es decir, que el 13, al recorrer una vez todo el vector y hacer toda esa serie de comparaciones, ya me quedó ordenado. Entonces, cuando recorro el vector una vez comparando posiciones adyacentes, al final de ese vector ya me va a quedar el número más grande, en este caso que estoy ordenando de menor a mayor. Pero el vector todavía no está ordenado, solamente en la última posición. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Volver a repetir el procedimiento que hicimos recién, pero con este vector más chico. Hasta acá. No voy a mirar la última posición. Entonces, ¿qué hago? Comparo el 8 con el 6. El 8 más grande lo intercambio con el 6. Ahora comparo el 8 con el 1. El 8 más grande lo intercambio con el 1. Comparo el 8 con el 10. El 8 no es más grande que el 10, entonces acá no hago ningún intercambio. Sigo comparando el 10 con el 3. El 10 es más grande, intercambio el 10 con el 3. Y ya no lo voy a comparar con el 13 porque sabía que al final estaba el más grande. La segunda vez que recorrí el vector, recorrí un vector más chico y me aseguré que el número siguiente quede ordenado también. Entonces, luego de haber hecho un segundo recorrido en el vector, lo que me quedó ordenado son dos posiciones. ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que seguir ahora, nuevamente, volver a trabajar con un vector ahora de 4 posiciones. Fíjense, comenzamos trabajando con un vector de 6 posiciones, pasamos a un vector de 5 y ahora vamos con un vector de 4. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Comparamos el 6 con el 1, tengo que intercambiar. Comparamos el 6 con el 8, no hay intercambio porque el 6 es más chico. El 8 con el 3 sí hay intercambio, entonces el 3
viene hacia arriba y el 8 hacia abajo. Ya no comparo el 8 con el 10 porque esto ya estaba ordenado. Terminé el tercer recorrido, lo que significa que ahora me quedaron ordenados estos tres datos. ¿Tengo que seguir? Sí, tengo que seguir. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ordenar estos tres que me quedaron. Entonces comienzo comparando el 1 con el 6. No tengo que intercambiar porque el 6 es más grande que el 1. Ahora el 6 con el 3. Sí, tengo que intercambiar. 6 con 3. 6 con 8 no, porque esto ya estaba ordenado. Entonces fíjense que cada vez mi vector es más chiquito. Ya llegué al final y me aseguré que estos números están ordenados. ¿Qué me faltaría ahora? Bueno, me queda un vector de dos posiciones. A simple vista está ordenado, pero yo no lo puedo saber. Entonces necesito hacer esta comparación. Comparar el 1 con el 3 y, si es necesario, hacer el intercambio. Entonces también necesito un ciclo más para poder comparar estos dos valores y asegurarme que el vector quede totalmente ordenado. Entonces, ¿cuántas veces tengo que recorrer el vector? Bueno, una vez para que me quede el 13 abajo, otra vez para que me quede el 10, una vez más para que me quede el 8, una vez más para que me quede el 6 y una vez más para que me quede el 3, y el 1 ya va a quedar ordenado automáticamente. Entonces, para un vector de 6 posiciones, tengo que hacer 5 recorridos en total. 5 recorridos. Que si miramos anteriormente el algoritmo que vimos de selección, también eran 5 recorridos para poder ordenar el vector. Y dentro de cada recorrido voy a tener que hacer esos intercambios comparando las posiciones consecutivas. Es decir, que nuevamente dentro de un ciclo for, en este caso, o un while, como lo querramos armar, 5 recorridos, adentro voy a tener que ir haciendo distintos intercambios. Vamos a ver ahora el algoritmo y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos entonces ahora a escribir de vuelta en forma de función el algoritmo. La llamamos a la función burbujeo, le podemos poner cualquier nombre. Recibimos por parámetro el vector y la cantidad de elementos. Como variables locales a la función tenemos la variable auxiliar, de vuelta del mismo tipo de datos del vector, una variable i, que me va a dar los recorridos de cuántas veces tengo que recorrer ese vector para ordenarlo, y una variable j, que es la que va a ir permitiéndome hacer las comparaciones y haciendo los intercambios. Entonces, voy a tener un primer ciclo controlado por esa variable i, que va a arrancar en 0 y va a ir hasta menor que la cantidad de elementos menos 1. Nuevamente, como hicimos en el ejemplo anterior, tenemos que recorrer 5 veces. Si cantidad de elementos es 6 y yo pongo menor que cantidad de elementos, voy de 0 hasta 5, o sea, estoy recorriendo 6 veces. Entonces le tengo que restar 1 para tener los 5 recorridos que necesito. La i va a valer 0, luego 1, luego 2, luego 3 y luego 4, porque va a ser menor que 5. Entonces, de 0 a 4 tengo 5 repeticiones, que es lo que yo necesito. Dentro de este ciclo, o sea, el ciclo i, solamente me dice cuántas veces tengo que hacer el ciclo, cuántas repeticiones para que me quede ordenado. Dentro voy a tener otro ciclo, controlado por la variable j, que es el que me va a ir permitiendo hacer esas comparaciones del 0 con el 1 con el 2 con el 3 con el 4 y el 4 con el 5. La primera vez va a ir de 0 al final. La segunda vez va a arrancar desde el principio hasta 1 menos, después desde el principio hasta 2 menos. Entonces siempre la variable j comienza en 0. Siempre comienza en 0. ¿Hasta dónde va a ir? J menor, lo mismo que arriba, copio lo de arriba, cantidad de elementos menos 1, menos la variable i. Restar la variable i es lo que me va a ir achicando el vector de búsqueda, el vector en el cual yo tengo que comparar para hacer esos intercambios. Y obviamente también me voy moviendo de 1 en 1, con j++. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dentro de este segundo ciclo, las comparaciones. ¿Cómo hago las comparaciones? Comparo si lo que tiene el vector en la posición j arranca en 0. Si quiero ordenar de menor a mayor, uso el signo mayor. ¿Por qué? Porque si este es más grande que este, lo quiero mover hacia abajo. Entonces, si es mayor
que lo que tiene b sub j más 1, o sea, el siguiente, si esto se cumple, hago el intercambio. Y el intercambio siempre pasaba por la variable auxiliar. Entonces, en la variable auxiliar guardo, por ejemplo, puedo empezar en otro orden sin problema, lo que tiene b sub j. Como ya resguardé b sub j, lo sobrescribo. En b sub j guardo lo que tengo en b sub j más 1. Y en b sub j más 1 guardo lo que está en la variable auxiliar. Cierro el if y ya termino mi algoritmo. Fíjense qué sencillo que es mi algoritmo. Dos ciclos for anidados. El primero desde 0 hasta cantidad de elementos menos 1. El segundo desde 0, cantidad de elementos menos 1, menos la variable anterior. Y adentro simplemente comparo la posición con la siguiente. En el caso de ordenar de menor a mayor, comparo con el signo mayor. Si ordeno al revés, de mayor a menor, comparo con el signo menor. Vamos a analizarlo. Fíjense. El ciclo externo me da la cantidad de repeticiones. Entonces, esto lo único que me asegura es que se va a hacer 5 veces, porque tengo 6 elementos. Bien. Ahora, el ciclo interno arranca desde 0 y va hasta la cantidad de elementos menos 1 y menos i. ¿Por qué? Si este va hasta 5, este va 1 menos. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense. J arranca en 0, después va a valer 1, después va a valer 2, después va a valer 3, después va a valer 4. Nunca va a tomar el valor de 5, porque nosotros le restamos el 1 al igual que en el ciclo anterior. O sea que va a ir de 0 hasta 4. Supongamos que la primera vez porque i vale 0. ¿Por qué no estoy llegando hasta este último? Porque dentro del ciclo for lo que hago es sumarle 1 a la j. Entonces no puedo tener un valor mayor que 4 que j porque si no me iría del rango del vector. O sea que cuando j vale 0 lo compara con el siguiente, con el 1. Cuando j vale 1 lo compara con el siguiente, con el 2. Cuando vale 2 lo compara con el siguiente, que es el 3. Y cuando vale 4 lo compara con el siguiente, que vale 5. Nunca va a tomar el valor 5 dentro de este ciclo. Por eso le restamos el 1 también. Y recordemos entonces que cada vez que yo hago este ciclo interno for, lo que estoy logrando es que el número más grande compara 13 con el 6, intercambia, pasando por la variable auxiliar, este con este intercambia, este con este intercambia, este con este intercambia y este con este intercambia. Logramos que quede el más grande al final. Entonces, cuando voy al siguiente ciclo, vuelvo arriba en este ciclo for, vuelvo a empezar desde 0, pero ahora le estoy restando 1, porque i ya va a valer 1. O sea que ahora esas comparaciones las va a hacer hasta acá. ¿Por qué? Porque este 13 ya quedó ordenado. Entonces compara este con este, no intercambia, este con este sí, este con este no intercambia y este con este sí. Segundo recorrido, dos números ordenados como vimos anteriormente. Pero este algoritmo siempre va a hacer estos recorridos, pero se puede optimizar un poco más. ¿Por qué? Si yo parto de un vector que está ordenado ya o que está prácticamente ordenado, igualmente va a hacer las 5 veces y va a recorrer 5 veces y va a hacer todas las comparaciones varias veces, por más que el vector ya esté ordenado. Entonces sería bueno detectar cuándo ese vector está ordenado, para no seguir recorriendo. Para ver esto que dijimos recién, vamos a partir de este vector, este otro ejemplo. Fíjense que el 8, 10 y 13 están ordenados, pero la primera parte no. Entonces yo empezaría a comparar, siempre comparo el primero con el segundo, debería intercambiarlos. El 6 con el 1, debería intercambiarlos. Voy a comparar el 6 con el 8, no va a haber intercambio. El 8 con el 10 no va a haber intercambio y el 10 con el 13 no va a haber intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo estoy en la primera iteración de mi algoritmo, entonces en teoría el único ordenado sería el último, pero acá como no hay intercambios, quiere decir que desde acá para abajo ya estaba ordenado. ¿Por qué? Porque no intercambié nada. Y con este último que yo ya ordené, ya sé que está ordenado con una sola pasada hasta ahí.
Entonces, en mi segunda iteración debería solamente analizar estos dos y intercambiar el 1 con el 3. Entonces, este mismo vector que con el algoritmo original que tenemos acá llevaría 5 iteraciones, estos son 5 iteraciones externas más todas las internas, se podría resolver solamente con 2 iteraciones externas. Sería bueno optimizarlo para que se pudiera hacer eso. Y mejor aún, ¿qué pasa si yo parto de este vector, así tal cual está? Ya está ordenado. Entonces, ¿cómo yo detecto que ya está ordenado? Haciendo un recorrido una vez. Comparo este con este, no hay intercambio. Este con este no hay intercambio. Este con este no hay. Entonces, si no hay ningún intercambio, quiere decir que mi vector estaba ya ordenado. Entonces no tengo que hacer nada. La idea del algoritmo optimizado es, primero, darme cuenta cuando el vector ya está ordenado, porque no hubo ningún intercambio, entonces no sigo iterando, entonces ya el ciclo for no me sirve, voy a tener que tener un ciclo while. Y además, si estaba desordenado, detectar dónde estaba desordenado. ¿Para qué? Porque eso me dice que a partir de ahí hacia abajo ya estaba ordenado. Entonces, sigo ordenando lo que me quedó por el lado de arriba. Vamos a plantear ahora el algoritmo optimizado. Para hacer el algoritmo optimizado vamos a utilizar la variable auxiliar. Voy a declarar la variable j para el ciclo. El ciclo interno se va a seguir utilizando con el for como estaba antes, pero el ciclo externo no. No voy a tener la variable i. Sí voy a tener una variable que me va a decir hasta dónde tengo que preguntar. Hasta dónde voy a hacer las comparaciones. De entrada, voy a hacer las comparaciones hasta el final. Entonces, esa variable que me va a dar el límite la voy a llamar cota. Hasta dónde voy a ir. Hasta dónde voy a acotar mi búsqueda. ¿En qué va a arrancar? En la cantidad de elementos menos 1, que era el límite que teníamos antes en la primera iteración. Y además necesito otra variable que me va a servir como una señal, una bandera. La voy a poner en otra línea para que se vea correctamente. La podría definir a continuación. La voy a llamar desordenado. Desordenado. Entonces, esta variable va a ser indicarme si está ordenado o no, desordenado o no el vector. De entrada, yo quiero ordenar mientras el vector esté desordenado. Cualquier valor distinto de 0 es verdadero, entonces la puedo inicializar en 1. Digo, está desordenado. Mi ciclo externo se va a llevar a cabo mientras mi vector esté desordenado. O sea, mientras esta variable sea verdadera, while desordenado. O lo mismo que preguntar mientras sea distinto de 0. Mientras esté desordenado, voy a tener que iterar adentro y comparar. Ahora, antes de empezar el ciclo interno, yo tengo que analizar y ver. Bueno, a ver, asumamos que está ordenado. Entonces, desordenado, le pongo 0. No está desordenado. Si no está desordenado, está ordenado. ¿Por qué acá le puse un 1 y acá le vuelvo a poner un 0? Porque si no, nunca entraría a este ciclo. Entonces, le esfuerzo un valor positivo para que por lo menos una vez ingrese, chequee cómo están los datos y si no encontró nada fuera de lugar, termine el proceso. Entonces, tengo que entrar una vez al ciclo. Una vez tengo que recorrer sí o sí el vector. Pongo la bandera en 0. Está desordenado. Está ordenado, perdón. No está desordenado, está ordenado. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? El for. ¿Para qué? Para comparar posiciones consecutivas. Lo mismo que antes. J, partiendo desde 0, J menor. ¿Se acuerdan que era cantidad de elementos menos 1 menos i? Cantidad de elementos menos 1 lo tengo en la variable cota. Menos i era lo que me iba achicando la búsqueda. Pero ahora lo voy a hacer de otra forma. Entonces directamente le pongo la variable cota. Cota. Y incrementos de a 1, j más. Bien. Dentro de este ciclo for lo que teníamos era la comparativa. ¿Se acuerdan?
era el if. Entonces acá no necesito llaves, sí tengo que hacer el if. Si el vector en la posición j es mayor, porque ordeno de menor a mayor, que la posición siguiente, si no debería cambiar el signo, si quiero ordenar al revés. Si esto se cumple, hago el intercambio pasando por la variable auxiliar. Aux es vector sub j, ya tengo resguardado vector sub j, lo puedo sobreescribir con la posición siguiente, vector sub j más 1, y el vector sub j más 1 lo reemplazo con lo que tiene aux. Entonces, hasta ahí eran las tres instrucciones que teníamos anteriormente, tal cual teníamos anteriormente. Ahora, antes de cerrar el if, lo que vamos a hacer es, como hubo un intercambio, quiere decir que no está ordenado. Entonces, a la bandera, que le había puesto un 0, le cambio el valor por un valor verdadero. Podría ponerle un 1 para indicarle que está desordenado, algo distinto de 0. Pero voy a aprovechar y voy a guardar dónde se hizo el último intercambio. ¿En qué posición? Bueno, en J. En J fue el último intercambio. ¿Por qué? Yo detecté, por ejemplo, que tuve que cambiar. A ver, acá está ordenado el vector entero, pero supongamos que vine hasta ahí. Entonces, vino avanzando, llegó a la posición 2, la comparó con la 6, hizo este intercambio, pero a partir de acá para abajo ya estaba ordenado porque no hubo más intercambios. Entonces guardo esa última posición del intercambio. Cuando salgo de este ciclo for tiene solamente el if, entonces no le pusimos llaves. Cuando salgo de este ciclo for voy a cambiar esta variable cota, que es la que me está diciendo hasta dónde comparar. ¿Qué valor le voy a poner a esa variable cota? El valor de desordenado. Bien. ¿Por qué no lo hice directamente acá adentro y no puse cota igual a j? ¿Por qué? Cota es una condición del for, entonces no puedo alterar la condición del for aquí adentro porque si no, no va a repetir las veces que necesito. Entonces lo guardo en esta variable desordenado y luego se lo copio a cota. Y además, al ponerle un valor que no es 0, va a hacer que cuando vuelva sea distinto de 0 y vuelva a entrar. O sea, cuando detectó que hubo un intercambio, quiere decir que el vector está desordenado, entonces le pongo un valor distinto de 0. Y la variable cota es mi nuevo límite. Ahora yo no voy restando de a 1. ¿no? Primero no recorro hasta el final, después 1 menos y 1 menos. Recorro primero sí todo, pero después recorro hasta donde hice el último intercambio. O sea, estoy haciendo una doble optimización con este algoritmo. Primero detectando cuando ya no tengo que seguir recorriendo porque ya está ordenado, y luego hasta dónde estaba ordenado, para poder recorrer ese vectorcito chiquito como vimos anteriormente. De esta manera vimos cómo ordenar ahora los datos en un vector utilizando un algoritmo diferente, que es el algoritmo por burbujeo. La primera versión es muy fácil de recordar, con un doble ciclo for, pero la segunda versión está optimizada, entonces ya podemos detectar cuando el vector está ordenado y hasta dónde está ordenado. Entonces es mucho más óptima la segunda versión y la primera es muy fácil de recordar.